Hoy en el capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, Cartas de un pastor. Dice la palabra del Señor: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque para esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Padre, te damos toda la gloria por esta hermosa mañana. Gracias porque mis hermanos han dispuesto sus corazones para venir a este lugar, Señor, para adorarte, para gozarnos, para alegrarnos, para darte gracias por todo lo que tenemos, por todo lo que somos, Señor, y por todas las cosas que acontecen en nuestra vida. Te pedimos que nos hables, Señor, que podamos ser edificados, que podamos ser consolados, exhortados y animados, Señor, a seguir adelante, Señor, haciendo tu voluntad en medio de los tiempos en que vivimos y a estar conscientes de tu regreso, Señor, y de tu venida, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de la mañana de hoy, mis queridos hermanos, es viviendo lo que resta para Dios. A algunos le queda más, a algunos le quedan menos, no sabemos, ¿verdad? Todos deseamos vivir larga vida al Rey, que tengamos mucho tiempo, pero no sabemos. La realidad es que puede que vivamos mucho, como puede ser también que vivamos poco, pero lo que nos resta deberíamos desear vivirlo para Dios. Yo quiero que los días que me queden, los años que me restan, sean muchos, sean pocos, pueda vivir para Dios. Que no se me vaya la vida viviendo para mí mismo, viviendo en mi egoísmo, viviendo en mi desenfreno, viviendo en mis propios pensamientos, sino que mi vida gire en torno a la voluntad de Dios. Yo estoy seguro que usted también desea eso. Estoy seguro que como cristianos debemos anhelar lo que nos queda de vida, vivirlo para la gloria de Dios. Debería ser así. Un maestro cristiano dijo: la vida es demasiado corta y solo vale la pena vivirla haciendo la voluntad de Dios. No hay mucho tiempo como parece. La vida es corta y realmente vale la pena vivir haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que importa, eso es lo que realmente debe interesarnos y en lo que debemos invertir nuestro tiempo y nuestra energía. Debo vivir para la gloria de Dios. Debo hacer una plana en mi casa, ¿verdad? Debo vivir para la gloria de Dios. Debo vivir para la gloria de Dios. Como una manera y un recordatorio constante de que ya no debo vivir para mí mismo, sino para la gloria de Dios. Pero eso significa entonces que si quiero vivir para la gloria de Dios, tengo que dejar de vivir para mí mismo en algunas cosas, en algunas situaciones. Alguno pensará: bueno, pastor, ¿y cómo hacemos? Hay que comer, hay que trabajar. Claro, hay que trabajar, hay que hacer muchas cosas. No estamos diciendo que esto estorbe el hecho de que yo deba trabajar o buscar las cosas necesarias para el día a día. Pero incluso en mi trabajo, el propósito y la intención mediante la cual trabajo, mediante la cual me muevo, mediante la cual hago lo que hago, es para que Dios sea glorificado a través de mis acciones, a través de mis manos, a través de lo que hago, a través de lo que diseño, a través de lo que creo o a través del servicio que presto. Debe ser y entendido de la manera de que todo lo que hago es para la gloria de Dios. Debo verlo de esa manera. Y es precisamente lo que Pedro busca mediante esta sección de la carta. La intención de Pedro es animarnos a nosotros, los que estamos aquí, animar a los hermanos de aquel entonces, pero también animarnos a cada uno de nosotros como creyente a dedicar el resto de la vida que nos queda haciendo la voluntad de Dios.
La vida se nos puede ir en muchas cosas. La gente siente que va a vivir mucho tiempo y resulta que la muerte lo sorprende y lo sorprende en su pecado y haciendo lo que quería hacer, pero no la voluntad de Dios. Y Pedro dice, mis amados hermanos, estamos sufriendo, estamos pasando momentos difíciles, pero sepan una cosa, todos vamos a morir. Pero que muramos por algo que valga la pena. Que nuestra muerte sea por algo que realmente dé gloria a Dios. Y que nosotros podamos ver y entender que necesitamos dedicar toda nuestra vida, lo que nos queda, haciendo la voluntad de Dios. No hay mucho tiempo. La gente afuera piensa que tiene mucho tiempo, pero el cristiano sabe que la Biblia siempre nos llama a aprovechar bien el tiempo porque los días son. Y cuando la Biblia dice que aprovechemos el tiempo porque los días son malos, significa haz todo lo que puedas hacer y lo que tengas a la mano por causa del Señor. Aprovecha la libertad que tienes en Cristo, la libertad que tienes para leer tu palabra, para predicar la palabra, para compartir con otros, las libertades que todavía gozamos, pero que no son garantías de que vayan a permanecer en el tiempo. ¿Sabe usted que hay hermanos en este momento en Corea del Norte, en el Medio Oriente, hermanos en África y en Asia, que no pueden disfrutar de lo que nosotros estamos disfrutando? Y usted dirá, bueno, yo conozco hermanos en Filipinas. Sí, hay países donde hay libertad de culto, pero hay otros donde no puede haber libertad de culto, pero aún así ellos saben que su vida debe glorificar a Dios y contra todo pronóstico, contra toda advertencia, contra toda sentencia, ellos entienden y saben que Dios debe ser glorificado, que Dios debe ser predicado, que Dios debe ser alabado y lo están haciendo hoy, bajo sentencia de muerte. Ahora, díganme ustedes, que a veces debería darnos dolor y tristeza la conducta y la apatía que tenemos en cuanto a la obra del Señor y en cuanto a glorificar a Dios, teniendo todas las libertades que tenemos. Pero Pedro le decía al pueblo de Dios en aquel entonces, mire, aprovechen el tiempo, no hay tiempo para malgastarlo, lo poco que nos queda, no lo aprovechemos para nosotros mismos. ¿Por qué? No es que sea malo que usted viva para sí mismo. Pero cuando usted conoce a Dios, se da cuenta que el verdadero sentido de la vida viene cuando uno glorifica al dador de la vida. ¿Cuántas personas no hemos estado en el mundo y hemos experimentado muchas cosas y probado esto y probado aquello para darnos cuenta que es aflicción y vanidad? Así lo dijo Salomón, vanidad y aflicción de espíritu. Y con todo y eso, mucha gente que ha tenido todos los recursos que nos podamos imaginar, ha llegado a la conclusión de que está vacío, sin Cristo, se siente solo, no tiene realmente gozo, no tiene alegría, no tiene nada, por lo cual también nos deja saber y nos da un ejemplo de que muchas veces lo que estamos buscando, lo que anhelamos, lo que creemos que nos va a satisfacer, no es lo que satisface. Y Pedro dice, ustedes no pueden dedicar su vida solamente a buscar lo que su mente les dice o lo que ustedes quieren, sino al contrario, deben vivir para Dios. Hasta un buen deseo, mi amado hermano, llega a ser malo si sirve de impedimento para algo mejor. ¿Y qué puede ser mejor que la gloria de Dios? No es que sea malo que usted trabaje, que usted trate de salir adelante, de prosperar, de emprender un negocio, pero cuando ese negocio se convierte en un estorbo en su relación con Dios y en su servicio a Cristo, entonces hemos de analizar realmente si eso es a lo que nos vamos a dedicar el resto de tiempo que nos queda. No hay mucho tiempo. El contexto de lo que estamos leyendo y el consejo viene dado a motivarnos a vivir para Dios, incluso aún cuando nos toque sufrir por Él. No es solamente servir a Dios bajo los acuerdos a los cuales nosotros queramos llegar. No es servir a Dios bajo estas condiciones, Señor. Te sirvo, Señor, si tú me das todo lo que yo necesito. Te sirvo, Señor, si todo lo que anhelo y deseo lo tengo a la mano. Te sirvo, Señor, si todo lo que yo quiero lo puedo percibir. No, no es de esa forma. Tenemos que entender que la carta tiene la intención de motivarnos a vivir para Dios, incluso cuando nos toque sufrir por Él. No tenemos derecho, decía un comentarista, a esperar un mejor trato por parte del mundo que el que recibió el Señor y Salvador. Todos los que quieran vivir piadosamente, dice la Biblia, en Cristo Jesús,
padecerán persecución. Algunas hostiles, algunas más extremas, pero todos los que quieren vivir piadosamente, aún en un mundo de libertades aparentes, sufren persecución por causa de la justicia y por causa de la voluntad de Dios. Se sufre, pero aún así estamos llamados a vivir para Dios. En Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, hablando sobre nosotros los cristianos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo. Ya yo no vivo para mí como vivía antes, pendiente del nombramiento, pendiente del título, pendiente de la academia de Gamaliel, pendiente de lo que podía lograr en la carne, según el conocimiento y según la ley, y a la cual aventajaba muchísimo a mis contemporáneos. Pero ya yo no vivo yo, mas vive Cristo en mí. He muerto a mí mismo para que Cristo viva en mí, mas ahora lo que vivo en el cuerpo, ahí dice carne en su Biblia, pero dice: lo que vivo ahora en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, ¿qué tiene que ver Gálatas con lo que estamos tocando? Bueno, ya vamos a entender. Pablo está diciendo, y Pedro dice lo mismo con otras palabras, de que si Cristo se entregó por mí y murió por mí y me amó a mí, ahora yo le debo mi vida a Él. No porque vaya a pagar lo que Él hizo, porque nadie puede pagar el sacrificio que Cristo hizo, pero una muestra de gratitud, de agradecimiento, de reconocimiento es que yo entienda: Señor, me has salvado, me has rescatado, yo era nada, iba rumbo al infierno, ahora tengo vida eterna, tengo perdón, ahora mi vida debe ser desgastada por la causa de tu obra. Ya no puedo seguir viviendo egoístamente para mí mismo. Debo comenzar a vivir ¿para quién? Para el Hijo de Dios. Debo comenzar a vivir para Cristo. En primer lugar tenemos el ejemplo del Señor mismo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice la Biblia, sino que se despojó. Él se despojó de la verdadera gloria. Nosotros no queremos despojarnos de nada, despojarnos de lo que tenemos, de una miseria en comparación con lo que Dios dejó en la gloria. Muchas veces estamos aferrados a esto, aferrados a aquello, aferrados a no sé qué, y no estamos dispuestos a despojarnos de eso porque es muy grande lo que tenemos. No tenemos realmente nada. Cuando usted piense en eso, piense en Cristo, que dejó su trono de gloria, que dejó el lugar que tenía para venir de manera humilde y venir y encarnarse en un mundo como el nuestro. Él lo dejó todo. Su entrega fue sin reservas por cumplir la voluntad de Dios. Lo llevó a padecer y a sufrir de una manera inigualable. Yo creo que la pasión de Cristo se queda corta, a pesar de que causó un impacto grande en la sociedad, supuestamente cuando las imágenes fueron proyectadas. Pero eso es prácticamente nada en comparación con lo que dice Isaías, con lo que dicen los profetas. No había hermosura ni parecer en Él, no había manera de hallar en Él algo en el cual uno pudiera decir qué agradable hay, qué cosa tan hermosa para desearle, ni atractivo, dice, para desearle. Pero Él se desprendió, Él estuvo dispuesto a padecer y a sufrir de manera inigualable. Pedro nos recuerda: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en su cuerpo, nosotros también, armados del mismo pensamiento. La pregunta en esta mañana es: ¿estamos nosotros dispuestos a padecer en el cuerpo de la manera que Cristo padeció? ¿Estamos nosotros dispuestos a armarnos de ese mismo pensamiento y tener esa misma actitud? Porque a veces no tenemos los zapatos que queremos y ¡ay, Dios mío, tengo una lucha muy grande! Estoy sufriendo, Señor, una situación tan difícil. Ahora, no es malo querer esto o querer aquello. La pregunta es: ¿realmente ese es un sufrimiento? Pablo decía: esta leve tribulación pronto pasará. En Romanos 8:18 dice: esta leve tribulación no es comparada para nada con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Como diciendo: me han apedreado, me han azotado, me han abofeteado, he estado en peligro, he estado perseguido, he sido burlado, he sido apedreado. Pero nada de eso, que era verdaderamente fuerte, si lo vemos de una perspectiva significativa,
tiene comparación con la gloria venidera. Él se refiere al cielo prometido por el Señor, se refiere a las cosas celestiales. Nada de lo que padezca en este mundo realmente es comparable con la gloria venidera. Él decía en pocas palabras, si me toca sufrir por Cristo, si me toca padecer, no importa, yo tengo la mente puesta en el galardón, tengo la mente puesta en lo que Dios ha prometido y esperando en sus promesas. Ahora la pregunta es, ¿qué es realmente lo que nosotros nos aflige? ¿Estamos nosotros dispuestos? Porque hermanos, si no estamos dispuestos, pues va a ser complicado. Pero tenemos que reconocer que como cristianos nos va a tocar afrontar situaciones. Algunos la están afrontando, otros la van a afrontar, pero todos nos vamos a ver de una u otra forma en situaciones difíciles, en complicaciones. Nosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Pedro dice, yo entiendo la situación, amados hermanos, yo comprendo. Ahora, Pedro no era que estaba contando eso desde Grecia, sentado en una litera, tomándose a lo mejor un cóctel allí, no. Él también estaba sintiendo lo mismo y padeciendo lo mismo. De hecho, la historia dice que murió crucificado con la cabeza hacia abajo. O sea, él sufrió el martirio, él sufrió en carne propia el padecimiento por causa de Cristo. Y el único que, según algunos dicen, no sufrió, pero estaba en la isla de Patmos por causa del Evangelio. No estaba allá porque él quería estar allí. La situación era que mientras él se mantenía fiel a la palabra, esa situación lo llevó a una isla desierta, a estar solo allí, confinado en ese lugar. Por los enemigos de Dios fue enviado para allá. Sufrieron. Pablo dice, yo sé la situación que ustedes viven, sé lo que ustedes pasan, sé lo que están experimentando, sé lo que ustedes están afrontando, lo sé. Pero en vez de desanimarnos, armémonos del mismo pensamiento de Cristo. No caigamos en la autocompasión. No hay nada más peligroso que mirarse a sí mismo como una víctima y comenzar a decir, pobrecito yo. Y comenzar a decir, lo que pasa es que a mí, lo que pasa es que yo. Y la gente que vive victimizada y las personas que viven constantemente culpando a los demás y creyendo que ellos no merecen lo que están viviendo, son personas realmente que no van a poder avanzar en la vida, ni en su vida cotidiana, ni en su vida espiritual. Y los cristianos no podemos andar lamentándonos constantemente por una u otra cosa, buscando culpables, echándole la culpa a otro y diciendo que pobrecito yo. No, porque aún en medio de lo que estemos viviendo no es comparable con lo que muchos otros hermanos están experimentando en tiempo presente, ahora mismo. Imagínense que Dios nos dijera, ¿quieres cambiar de vida? Porque algunas veces nos parece que la de nosotros es terrible y fea. Y ha sido una vida desdichada y desgraciada. Pero si Dios nos dijera, ¿quiere cambiar de vida? Y nosotros pudiéramos decir sí, y en este momento nos trasladáramos en cuerpo a Corea del Norte o a Afganistán o de repente a unos países donde la situación sí es extrema en verdad. Mi pregunta es, ¿qué diríamos? ¿No le ha pasado que a veces pensamos que la estamos pasando mal hasta que vemos a otros cómo viven? Y decimos, gracias Señor. Y pedimos perdón porque en ese momento reconocemos que no tenemos razones para quejarnos ni para justificar ciertas conductas y acciones. Pero Pedro le dice a los hermanos, no es que nosotros tenemos que ser de hierro, no, hay cosas que nos entristecen, que nos afligen, hay cosas incluso que Dios entiende y que a veces Dios nos complace y nos bendice con cosas que no son necesariamente esenciales, pero que Él quiere darnos esa oportunidad y ese privilegio y bienvenidas sean. Pero ¿qué hay de aquellas cosas que también suceden y que también vienen por causa del Evangelio? La pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a sobrellevarla, a soportarla? ¿Estamos dispuestos a aceptar ese hecho, a aceptar esa realidad? Armémonos, dice la Biblia, del mismo pensamiento de Cristo y preparémonos adoptando la actitud que Él tuvo. Bueno, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Él sabía lo que le venía. Y él oró al Señor diciendo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Está bien que oremos y digamos, Señor, no quiero esto, pero que no se haga como yo, sino como tú. A fin de cuentas no fue
como el Señor quería, sino como Dios determinó, y padeció y vivió por lo que oraba que no le sucediera. Pero el Señor le dio fuerzas, amén. El Señor envió un ángel y le fortaleció. El Señor lo acompañó, aun cuando dijo, Elí, 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 lama sabactani, ¿por qué me has abandonado, Dios mío? Hermanos, a veces suceden cosas en nuestra vida que parece que Dios nos ha olvidado. Como que si Dios cerró los cielos para nosotros. Suceden cosas a veces que pareciera como que estamos solos en esta lucha, pero Pedro recuerda, estos mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos alrededor del mundo. No se enfoquen en ustedes mismos. No se queden mirando solamente su situación. Vean más allá lo que viene detrás de todo eso. Piensen en la bendición que viene como consecuencia de la fidelidad, como consecuencia de mantenernos firmes, como consecuencia de la obediencia. Y no se queden solamente mirando el ahora, el presente. Pablo decía, yo no tengo razones por qué vivir humanamente hablando. Me llevan a Roma sin razón alguna. He padecido de esto, he padecido de aquello. ¿Para qué quisiera yo vivir? Pero Pablo decía, no, yo tengo mi meta puesta allá. Prosigo al premio del supremo llamamiento. Tengo mi mirada en el blanco. No me desvío poniéndolo alrededor, ni atrás, ni adelante. Yo estoy viendo lo que está allá, hacia arriba. Allá tengo mi mirada. Y cuando usted tiene claro eso, le van a pasar cosas. ¿Cómo no? Usted sigue siendo un ser humano, pero usted dice, gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios. Es mejor lo que tú tienes para mí que lo que estoy afrontando ahora. Ahora Pedro los anima, pero esa forma de animarlo es una animación, un consuelo, pero muy sincero, muy claro, sin mentiras, sin engaño. No le empieza a decir, comiencen a creer esto, a declarar esto. No, no. Él le dice claramente lo que está pasando, lo que está sucediendo, y le dice, ármense del mismo valor que tuvo Cristo. En pocas palabras, sean fieles hasta la muerte, manténganse firmes sin importar lo que implique esa fidelidad. Manténganse firmes. Listos para sufrir también como creyentes. Manténganse firmes. Debemos estar, mis amados hermanos, preparados para afrontar las adversidades y las dificultades que conlleva la vida cristiana. ¿O ustedes pensaban que esto era algo normal, algo tranquilo? ¿A cuántas veces no hemos leído que Jesús le dijo, el que quiere venir en pos de mí mismo tiene que negarse a sí mismo? Tomar su cruz y seguirme. En ningún momento el Señor dijo, no, vengan, no. Dijo, ancho y espacioso, fácil de transitar, fácil de caminar, es el camino ancho que lleva a la destrucción y muchos caminan por él. ¿Por qué ustedes creen? Porque ahí van como quieren. Pero angosto y estrecho es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que caminan por él. Había que esforzarse por entrar por ciertas puertas. La pregunta es, ¿por qué a veces pensamos que Dios nos ha engañado cuando realmente Él no nos ha engañado? Es como aquella canción que dice, elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tu paso rosas ibas a encontrar. Es difícil a veces poder continuar, ¿verdad? Los problemas que nos afligen y nos hacen desesperar. Pero Él dice, recuerda una vez a Cristo también. Y menciona cuando Él estaba en la misma situación cargando una cruz. Pero Jesús es quien nos sostiene, amén. Él es quien nos lleva de la mano. Él es quien nos alienta y quien nos fortalece. El pensamiento de Cristo debe estar en nuestra mente. El pensamiento de Cristo era la gloria de Dios, y ese pensamiento también debe ser el suyo y el mío. Si esto trae gloria a Dios, vale la pena. Si esto trae gloria a Dios, debemos seguir adelante. Si esto trae gloria al Señor, no debemos desmayar, no. Si por causa del Señor nos toca padecer, si es su voluntad, afrontémoslo con gozo. ¿Cómo debemos afrontar las circunstancias? Siempre y cuando sean la voluntad del Señor, con gozo. Pero ¿cómo me voy a gozar por eso? ¿Y qué podemos hacer? Hay dos cosas, o se goza, o reniega, o se llena de tristeza, se autocompadece, pero permanece allí como un carro cuando no sale del lodo. Mientras que en la misma situación, pero confiando en el Señor, con gozo, usted mete allí la fuerza sobrenatural, que es la fuerza de Dios mediante el Espíritu, y sale del pantano en el cual a veces nos encontramos y avanzamos hacia adelante.
Pero tenemos que confiar, amén, en el Señor, confiar en su palabra, que nosotros podamos tener una actitud correcta, una actitud dispuesta. Ustedes deben prepararse, dice Pedro, adoptando la misma actitud que tuvo él y estén listos para sufrir también. Yo no quiero sufrir. Nadie quiere sufrir, mi amado hermano. Y además, cuando Dios hizo el mundo, no quería que nadie sufriera tampoco. Pero el pecado trajo toda esta desgracia y el pecado sigue generando desgracia. ¿Por qué sufrimos? Por el egoísmo. ¿Por qué sufrimos? Por la maldad. ¿Por qué sufrimos? Por la envidia. ¿Por qué sufrimos? Por el odio. ¿Por qué sufrimos? Por la avaricia. ¿Por qué sufrimos? Por la codicia. Por eso sufrimos. Porque lo que alguien hace con esa mala intención afecta a toda una nación, a todo un grupo de personas, a toda una comunidad. Pero a veces pensamos, mi amado hermano, que somos nosotros los únicos que sufrimos. No. No hay cristianismo sin cruz, mis amados hermanos. Aunque algunos quisieran que fuese de esa manera. Pero no lo hay. Y en cualquier lugar del mundo donde hay cristiano, existe persecución. No es solamente con usted, no es solamente con algunos hermanos, es en todas partes donde existe el evangelio, allí hay persecución. Pero alabado sea Dios, amén. La historia nos ha demostrado que los sufrimientos que conlleva consigo la vida cristiana no son en vano. Nada de lo que nos acontece es por pura casualidad o porque Dios se complace en vernos sufrir. Todo lo que acontece en nuestra vida nos ayuda bien a los que amamos a Dios. Las pruebas, las dificultades, las persecuciones que no son engendradas por Dios, pero son permitidas por Él, cultivan en nosotros un corazón dependiente, un corazón que le busca, purifica nuestro ser y nos da realmente un sentido claro en qué posición y en qué condición estamos. Porque es en medio de la necesidad, en medio de las circunstancias difíciles que podemos ver nuestras carencias y nuestras faltas espirituales. Nos damos cuenta de que necesitamos ser purificados, fortalecidos por el Señor. Pero no podemos darnos cuenta de eso mientras estemos caminando en una burbuja. Nos damos cuenta de eso cuando la realidad se hace patente y presente. Y cuando comenzamos a sentir el hecho de vivir en una naturaleza y en un mundo caído. No podemos negar esa realidad. Estamos allí. No han disminuido, mi amado hermano. A pesar de que los sufrimientos han existido y el sufrimiento está presente en lo que conlleva la vida cristiana, no ha sido en vano y tampoco ha disminuido el cristianismo, al contrario, lo ha acrecentado. Mientras más los persiguen, más se multiplican. Mientras más odio contra los creyentes, más grande también se hace la obra del Señor. La iglesia creció más en los primeros años de inicio que en cualquier otra época de la historia. Pero fue la misma persecución, la misma situación, la misma aflicción, las mismas cosas que le tocó vivir, que los hicieron depender no de lo que podían ver o hacer, sino del Dios invisible, de la mano poderosa de Dios. En Corea del Norte, en países del Medio Oriente, en África, en Asia, el evangelio ha prosperado a pesar de sus perseguidores. Mao se jactaba de decir que había acabado con toda la enfermedad del cristianismo en China. Pero eso no era verdad. Era lo que él decía. Pero Mao, ¿dónde está? Muerto, y el evangelio prospera como una locomotora, como un tractor hacia adelante contra todas las cosas que se levantan. Pero no solamente ahí. El país más hostil de todos se dice que es Corea del Norte, pero el evangelio también prospera allí. El evangelio también se mueve allí. Y peor aún, para un ejemplo nuestro, los que están en Corea del Sur, en una posición económica, en una condición social, en una condición quizás de mucho sentido mejor, superior que la nuestra, en una proporción muy alta, deciden pasar del sur al norte, sabiendo que van a sufrir, que su vida está en peligro, que pueden ser encarcelados, que pueden ser torturados, pero la gloria mayor, que es la gloria de Dios y lo que Él ha prometido, los mueve a ir mucho más allá de sus miedos, mucho más allá de sus temores, mucho más allá de lo que puedan desear como ser humano. Entienden y dicen, hay algo más por lo cual vivir como cristiano y es la gloria de Dios. Pudieran quedarse sentados ahí, ¿verdad?, en Corea del Sur y decir, bueno, el Señor es soberano, Él sabrá por qué existe Corea del Norte. Si Él quisiera que el evangelio se predicara, se abrieran las puertas, decimos, ¿verdad?
Si él quisiera que la Biblia se leyera, a lo mejor él convertiría a Kim Jong-un. Pero ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Cómo van a ser posible que haya salvación en un mundo donde no se predica el Evangelio? Alguien tiene que ir, hermano. Alguien tiene que predicarles. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Dice Romano. Entonces, los creyentes pueden estar en una condición muy noble y muy buena, pero a veces tenemos que salir de un punto de comodidad, de un punto de confort y de una realidad ficticia para enfrentarnos a un mundo espiritual hostil por causa de la predicación del Evangelio y porque otros conozcan la verdad que nosotros hemos conocido. Pero si nos quedamos solamente pensando egoístamente en mi bienestar, en mi tranquilidad, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que yo anhelo, entonces no puedo salir de una vida espiritual mediocre, de una vida espiritual egoísta, de una vida espiritual ajena a los planes de Dios, que busca solamente sus propios fines y sus propios anhelos y deseos, pero no la gloria de Dios. Pedro está diciendo, nos toca sufrir, pero gloria sean dadas a Dios. Nos toca pasar por muchas cosas, pero necesitamos entender que si es la voluntad de Dios debemos permanecer allí, porque hay otra realidad, mi hermano, sin Cristo también se sufre. Sin Cristo también se padece. Ahora usted tiene que decidir, o padece de gratis o padece por Cristo, amén. Yo quiero padecer por Cristo. No es que quiero que me den látigo, ni que me metan preso, ni que me caigan, no. Pero si llegase a tocar, ¿qué puedo hacer? La pregunta es, ¿por qué a veces vemos el sufrimiento como algo del cual debemos estar huyendo? No, mi hermano, a todos nos llega. El sufrimiento camina y se mueve. No es estático en un solo lugar. Pero a veces tenemos conceptos equivocados. Pedro le dice, no los voy a consolar de la manera que ustedes quisieran. Los voy a consolar de esta forma. De la misma manera que Cristo padeció en el cuerpo, de ese mismo valor y de esa misma intención y actitud deben armarse ustedes y hacer frente a todo lo que están afrontando. Bueno, Pedro, pero se trata de que nos ayude, de que nos consuele. ¿No vas a decir todas esas cosas? Bueno, así sucede con muchas personas, mi amado hermano. A veces ellos quieren que tú les digas lo que ellos quieren escuchar, que tú los aconsejes y que les digas cosas bonitas, pero a veces el consejo que ameritan no es cosa bonita. Si sigues por ese camino, si sigues en desobediencia, si sigues pecando, si sigues viviendo de esa manera, las consecuencias son estas. No quiere escucharlo, pero es lo que necesita escuchar. Lo mismo sucede con los hijos, lo mismo sucede con los amigos, con la familia. A quienes realmente amamos tenemos que decirle la verdad. Y Pedro dice, si yo amo a la iglesia de Dios, que Él pagó con su propia sangre, si yo quiero a su pueblo tiene que entender qué es lo que está pasando, qué es lo que viene y debe prepararse. Pero cuando andamos solamente engañados y en fantasía y en cosas solamente terrenales, cuando comienzan a venir las turbulencias, cuando comienza el ataque, el desenfreno, entonces los cristianos entramos en crisis, porque no estamos preparados, porque nunca nos han dicho la verdad, y Cristo no tiene para nada en lo absoluto culpa. Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí debe negarse a sí mismo. No puedes vivir para ti y para mí. Ninguno puede amar a dos señores. Es la realidad del cristianismo. Hace barrera. Dice, no he venido para traer paz, sino para poner en pleito al padre con el hijo, al hijo con el padre, con el resto, con la familia, con los amigos. Y uno dice, pero no dicen que Dios es un Dios de amor, sí. Pero el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no es fantasioso. El amor es sincero, el amor es verdadero, el amor dice la verdad. No el amor de película ni de novela, que es pura mentira e hipocresía. Pero el amor bíblico nos lleva a veces a tener que decir la verdad, y la verdad divide. Dígale las cosas como son a alguien y se dará cuenta si realmente es su amigo, si realmente quiere andar con usted. Hay gente que se abre, no le gusta lo que se le dijo en determinado momento y por esa razón se separa. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿O conservamos nuestro amiguito o conservamos al Señor? Pero el Evangelio divide, mi amado hermano. Se ha acrecentado el Evangelio. En Asia, el Evangelio también ha prosperado. A pesar de sus perseguidores y las adversidades, el Señor ha prometido acompañarnos y fortalecernos
Aunque esto sea muy duro o por muy duro que parezca, Dios está allí con nosotros. No nos envía solo. Él no dice vayan, no, Él está con nosotros, amén, en ese envío a donde nos manda. Todo aquel que ha padecido en la carne, esto es, en el cuerpo, ha roto con el pecado. El creyente es confrontado con dos alternativas: pecando o sufriendo. Ahí está, tiene dos alternativas. Por una parte puede escoger vivir como los inconversos a su alrededor, compartiendo sus placeres, compartiendo sus dichos y sus hechos pecaminosos, y de esta manera evitar la persecución. Compórtese igual como uno de ellos, ¿verdad? No va a pasar nada. Usted se puede mezclar entre ellos, y si se comporta como ellos, Pedro quiso hacer eso al principio. Decía, mira, este es uno de los que anda con Jesús, un Galileo. Y él dijo, no, yo no soy. Y empezó hasta a decir vulgaridades y groserías que comúnmente nos dice un cristiano, un creyente. Por un momento se le debilitaron las piernas entre el miedo de la gente y cedió ante la presión y quiso comportarse como un pecador más, como una persona común. Cuando el gallo cantó, se dio cuenta de lo que el Señor había dicho y lloró amargamente y se arrepintió, y más nunca volvió a temblarle las piernas. De ahí en adelante digo, si me van a matar, me matan, pero sigo adelante confesando a mi Señor. Ahora, puede que en algunos momentos nos tiemblen las piernas también, como Pedro, cuando la gente dice, tú también eres de aquello, tú también, y de repente nos da como por hacernos el mudo, o por no hablar, o por no decir, pero es precisamente allí donde debemos cobrar ánimo. ¿Qué va a pasar? Nos van a señalar, nos van a cuestionar. No hay nada más difícil para mí cuando me preguntan, ¿y cuál es su trabajo? Y tengo que decirle, yo soy pastor. Y automáticamente viene todo un camión de calumnia y de comentarios y de cosas, algunas porque realmente se han generado por malos comportamientos y mala conducta de otros, y otras sencillamente porque la gente aprovecha para decir todo lo que siente. Pero tengo que aceptar el hecho de que eso conlleva mi ministerio o mi llamado. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a esperar? ¿Que me lancen flores, que me lancen besos, que me animen, que me hagan barra? No, esa es la realidad. La gente desprecia no solamente el Evangelio, sino a quienes están constantemente proclamando el Evangelio. Les cae mal, no les gusta, cuestionan, y a veces nos vemos tentados a quedarnos callados y a no hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces podemos vivir mezclándonos con el mundo, tratando de evitar los sufrimientos, nos comportamos como ellos, o decidimos sufrir. Pero o bien que nos parezcamos a ellos o que decidamos sufrir, cuando uno comienza a vivir con pureza y piedad, llevando el vituperio de Cristo y sufriendo las consecuencias de la obediencia, pues vamos a ser de una u otra forma muchas veces señalados y rechazados. Vamos a ver qué dice nuestro texto allí en el capítulo de Pedro. Y mire qué interesante, mi amado hermano, porque dice el verso, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en el cuerpo, o sea, en la carne, el cuerpo, nosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, no podemos seguir viviendo igual. Cuando uno realmente, mi amado hermano, entiende esto y comprende que nuestra vida debe ser dedicada plenamente al Señor, nuestra perspectiva de cómo nos comportamos y cómo hacemos las cosas en este mundo cambia completamente. Dijimos que lo primero era el ejemplo de Cristo mismo, y en segundo lugar tenemos que debemos vivir lo que nos resta en el cuerpo para hacer la voluntad de Dios. No hay otra forma en la que un cristiano pueda desear vivir. Debemos vivir en el cuerpo lo que nos resta haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, si Dios nos libró del poder del pecado, del cual éramos cautivos, prisioneros y esclavos, donde hacíamos lo que nuestra naturaleza pecaminosa deseáramos. ¿Cómo era antes sin Cristo? Bueno, yo soy así, me gusta esto, hago esto, no me importa si a ti te gusta o no te gusta, pero así soy yo. Y vivíamos de acuerdo a nuestros propios instintos y pasiones, a lo que nos provocara
le dábamos al cuerpo. Si el cuerpo quería beber, bebía. Si el cuerpo quería otra cosa, se lo dábamos. Si el cuerpo deseaba otra cosa, porque así somos y nuestra naturaleza se alimenta de eso. Y vivíamos de esa forma. Pero Dios nos libró del pecado, nos libró de esa cautividad, nos libró de esa prisión donde nos encontrábamos, prisioneros y esclavos, donde hacíamos lo que nuestra naturaleza pecaminosa deseara. El tiempo, dice la Biblia, que ahora nos resta, debe ser para vivir para la gloria de Dios. Para no vivir el tiempo que resta, dice el verso 2, en el cuerpo conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Como cristiano, como hijo de Dios, como nacido de nuevo, lo que me resta ya no es para complacer lo que la mente desea, lo que nuestra naturaleza desea o anhela. No, ya no es así. Debemos glorificar a Dios en vuestro cuerpo. ¿Cómo así? Yo pensé que podía ser cristiano intelectualmente, pero resulta que lo intelectual se debe manifestar en lo físico. Su cuerpo debe glorificar a Dios. Hay gente que dice, no, yo creo en el Señor y eso es suficiente. No, los hechos confirman lo que usted cree con la mente. Y su conducta reafirma lo que usted dice que es. Si usted dice que es ser cristiano, lo debe manifestar en su vida diaria. Lo debe manifestar en su cuerpo, lo debe manifestar en sus acciones, lo debe manifestar en su accionar, en su comportamiento, en sus relaciones y en todo lo que hace. Debe glorificar a Dios con su cuerpo. ¿Y cómo glorificamos a Dios mediante nuestro cuerpo? Fácil, viviendo, como dice su palabra, conforme a la voluntad de Dios. En Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora Pedro sigue hablando en ese consejo que da. Y el verso 3 dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Pero me llama mucho la atención porque el texto inicia diciendo, baste ya el tiempo pasado. Por favor, algunos conocemos a Cristo con 50, 60 años y vamos a seguir todavía virando para atrás, con ganas de seguir haciendo. No, ya salimos de ese mundo. Baste ya el tiempo en el cual fuimos cautivos del diablo. Vamos otra vez a lo mismo. No podemos. Por eso dice el Señor, si retrocediere no agradará a mi alma. O sea, no, eso no es. No es. Pero en medio de las tentaciones, en medio de los sufrimientos, en medio de las pruebas, la gente quiere aliviarse y dice, bueno, vamos a tratar de ver cómo sobrellevamos esta situación. Pero no, Pedro dice claramente, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, la mayoría de nosotros, mi querido hermano, casi todos, no nacimos en un hogar cristiano. Muy pocas personas pueden decir que tuvieron ese privilegio, pero la gran mayoría del mundo cristiano entiende que viene de una vida pagana, de una vida pecaminosa, y en cuanto, pues imagínese usted, cuánta cosa abominable nos podamos imaginar. Venimos de allí, de ahí nos sacó el Señor. Y Pedro dice, ¿piensan ustedes seguir en eso todavía? ¿No fue suficiente el tiempo que pasaron viviendo para el mundo y complaciéndose a ustedes mismos? ¿No fue suficiente? 30, 20, 25, 40, 50, cada uno tiene años diferentes, pero vivimos esos años dedicados a nosotros mismos, a nuestra formación, a nuestro crecimiento, a nuestro desarrollo, a nuestra religión, a lo que practicábamos, a lo que hacíamos, a nuestra propia satisfacción, dedicados en pleno a nuestro propio yo y a exaltar nuestro orgullo y nuestra vanagloria, porque así vive uno sin Cristo. Aunque la gente se muestra muy humilde, la gente nunca se presenta como es. Sin Cristo tenemos una careta, decimos una cosa pero sentimos otra. Está la gente generosa que da miseria de acuerdo a su fortuna, pero el mundo dice, ay, mira qué generoso es fulano. Pero delante de Dios, que lo sabe todo y conoce todo, y hay un montón de gente, mi amado hermano,
engañándose a sí mismo. Y él dice, no, esos años deben ser suficientes, no deben extrañar el mundo. Basta ya, dice Pedro, el tiempo pasado. Ustedes no necesitan nada del mundo ni deben anhelar el tiempo pasado. No deben anhelarlo. ¿Qué podemos extrañar nosotros como cristianos estando de este lado ahora del mundo, estando aquí ahora en Cristo? ¿Qué vamos a anhelar? ¿El extranocho? Ay, me acuerdo antes cuando no estaba sin Cristo, qué bien me iba. Ay, yo era tan feliz. Era tan bueno esos tiempos que viví sin Cristo. Ay, cómo los disfruté. No. Si eres un nacido de nuevo, debes ver eso como lo ve Dios. Como una vida miserable. Como una vida totalmente aislada de Dios y de todo lo bueno que Dios podía desear. Pero nadie que esté de este lado me puede decir a mí que está realmente recordando y anhelando el trasnocho, la resaca, los espectáculos que pudimos haber dado tomando, los pleitos, los juegos de azar donde perdimos el dinero y en algunos casos la droga que tanto daño nos hizo y que le hizo a los que estaban a nuestro alrededor. La infidelidad, el orgullo, el desenfreno. Pues no, dice Pedro, baste ya el tiempo pasado. Ya basta. Ya basta de eso. Eso fue suficiente. Ahora vamos a vivir para la gloria de Dios. Ahora, si la gente viene del mundo, ¿qué quiere la gente? ¿Más del mundo? Por supuesto que no. Por eso la iglesia no debe meter el mundo aquí, porque la gente viene saliendo del mundo. Y si yo soy un pastor y le digo a la gente que puede beber y yo vengo del alcoholismo, ¿cómo entonces me ayuda? Sí, entonces yo vengo luchando del mundo con un montón de cosas y que me mantuvieron atado por tantos años y ahora conozco al Señor y vengo a una iglesia y me animan a seguir practicando lo mismo que practicaba en el mundo. Pues no, no puede ser de esa manera. Pedro dice, no es así. Vamos a tener oposición si nos mantenemos del lado correcto. Por supuesto, a la gente le ofende que nosotros no hagamos lo mismo que ellos. Y eso que uno respeta, que entiende que ellos pueden hacer sus cosas. Pero se ofenden si uno no bebe con ellos, se ofende si uno no baila con ellos, se ofende si uno no hace lo mismo que ellos. ¿Por qué? Vamos a tener oposición. Pero Pedro dice, manténganse firmes. Ahora, Pedro menciona pecados allí en específico. Dice sensualidad. Eso significa una moralidad permisiva y sin control. Menciona bajas pasiones, deseo sexual impuro y sin control. Bueno, hay gente que dice que no era cristiano, pero que él era muy bueno, muy centrado y muy tranquilo. A lo mejor, si no tenía este, tenía otro, pero todos estábamos muertos en delitos y pecados. Hay quienes lo consumaban y hay quienes lo pensaban y estaban en una batalla constante en su mente por llevarlo a cabo, pero no lo hacían. Pero el hecho de pensarlo y el hecho de practicar otras cosas que no son necesariamente estas, ya me hacen pecador. No soy mejor que nadie por eso. En el mundo estamos como estamos con muchos líderes políticos. Entre lo malo, este es el mejor. Pero no es que sea bien o que esté correcto. Pero así estamos ahora. Entre lo peor, de la basura, de lo más desagradable, de lo más malo, decimos, esto es lo mejorcito. Pero Dios no lo ve de esa manera, mi amado hermano. Dios ve el que está malo, malo. Él no acepta cojo, no acepta nada con defecto. A Él no le gusta nada que venga rajuñado, no, completo. Borracheras, dice la Biblia. Uso excesivo de vino, uso excesivo de bebidas alcohólicas, orgías, inmoralidad excesiva, fuera de límite. Tiene la connotación de cualquier actividad carnal. Banqueteos, consecuencia de productos de embriagueces, abominables, idolatría y todas aquellas creencias opuestas a la fe en las cuales muchos anduvimos por mucho tiempo. La Biblia dice en Corintios, y esto éramos vosotros, muchos de vosotros, mas ahora sois. En otro tiempo éramos, pero ya no lo somos, mi amado hermano. Y ya ese tiempo pasado fue suficiente. Contrario a eso, Efesios 4:17 dice otra cosa. Dice la palabra del Señor, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después se perdieron, después que
perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y si habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestido del nuevo hombre creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad, por la cual, desechando la mentira, habla cada uno con su prójimo verdad. Porque somos miembros los unos de los otros. Y luego dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. En pocas palabras, baste ya, mi amado hermano. Pedro dice, los sufrimientos que están sufriendo por causa de esas personas no deben ser motivo para que ustedes cedan ante sus presiones y para que ustedes caigan en esa trampa. No. Vamos nosotros, por supuesto que el mundo nos ataca, pero nos vamos a sentir mal porque nos atacan. No vamos a sentir mal porque quizás ellos quieren que seamos como ellos. No, nosotros entendemos que de ahí nos sacó Dios. ¿Y cómo sabemos que Pedro está hablando de eso? Bueno, en el verso 4 dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución. Esa palabra disolución podemos traducirla como libertinaje. Ahora, ¿quiénes son ellos? ¿Qué les parece cosa extraña? ¿Quiénes son esas personas que les parece raro que nosotros no caminemos de la misma manera como están caminando ellos, en el mismo desenfreno y disolución, y os ultrajan? Qué interesante. Nos ultrajan. Esto se refiere a aquellos con los cuales compartíamos nuestra vieja manera de vivir y con quienes practicábamos tales pecados, los antes mencionados. Ahora a ellos les incomoda que nosotros ahora no caminemos con ellos. Oye, ¿sabes que fulano se volvió loco ahora? Ahora ya no bebe, ya no baila, ya no fuma, ya. Ahora esa mujer lo tiene para arriba y para abajo, no lo deja salir. Así se expresa el mundo, ¿no? ¿Le parece una cosa extraña que ahora nosotros no hagamos las mismas cosas que hacíamos antes? Todos hemos perdido amistades. Algunas por la sencilla razón de que ya no hacemos lo mismo que hacíamos antes y ahora le parecemos aburridos. No, ¿qué voy a hacer con el compadre ahora? Ya no. Ya uno va para allá y empieza a puro darle café y café a uno, y agua y jugo. Y uno lleva la cerveza y dice, no hermano, aquí no se bebe ahora. Y poco a poco entonces la gente se va alejando porque ya esa amistad no me parece. Ahora, no es que uno quiere que sea así, pero por causa del Evangelio, Sutano y Perencejo dicen, ya no queremos compartir contigo. Les parecemos aburridos. Ya no encuentran razón por la cual estar con nosotros. No, yo salía con el compadre los viernes y nos íbamos y nos metíamos allá y empezábamos en el patio de bola y ahí nos agarraban a las 2 de la mañana, después nos íbamos para otra licorería y después el sábado y el domingo llegamos arrancados con el sancocho y todo el mundo era feliz. Y ahora me dejó solo, ahora no tengo quien me acompañe, ahora no tengo quien vaya conmigo. Y entonces cada vez que me lo consigo empieza a hablarme de la Biblia. No, vale, yo no. Hay una división allí, hay un rompimiento de algo. Ahora, yo estoy seguro que todos los que nos hemos convertido y tenemos un amigo, no queremos que eso suceda. Yo quiero seguir con él, yo quiero seguir compartiendo con él, quiero que él me acompañe, pero no puedo acompañarlo a donde él me invita. ¿Por qué? Porque es contrario a la palabra de Dios. No puedo. Nuestras prácticas, de acuerdo a ellas, dependiendo de ellas, serían nuestros amigos. El que roba anda ¿con quién?
No anda solo, anda con otros ladrones. El que roba anda con ladrón y se entiende con ladrón. Pero el que robaba ya no puede seguir en lo mismo. Por lo tanto, como mis amigos quieren seguir robando y ya yo conocí el Evangelio, no puedo seguir con ellos. Y cada vez que los vea, lo único que yo puedo decirle es, eso no es correcto, eso no le agrada a Dios. Pero bueno, ¿qué vas a hablar tú después que le quitamos tal cosa y robamos y hacíamos esto y aquello? A eso se refiere Pedro. Ellos nos calumnian, nos señalan y comienzan a valerse de un montón de cosas para justificar. Y hay gente que se enoja y agarra una rabia con otro porque ya no hace lo mismo que él. El que consumía tampoco puede estar con los mismos que consumía. ¿O creen ustedes que eso sea lo más sabio? Si yo consumía, no puedo andar con los que consumía antes. Tampoco puedo andar con ellos. Y sin querer pierdo amistades y a su vez les parece que nos volvimos locos y aburridos. Esa es la realidad. Y por causa del Evangelio, pues a veces nos toca pedirle al Señor que nos dé nuevas amistades. Ya no andamos en el desenfreno, ya no somos divertidos, ya no andamos en el libertinaje y ahora nos ultrajan. Eso significa nos calumnian y se burlan. Cuá, 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 cuá. Y una risa y una mamadera de gallo con el creyente, porque bueno, se acuerdan de las cosas de antes y míralo ahora, ¿quién diría? Cualquiera cae que no quiebra un plato y ahí están todo el tiempo molestando, fastidiando, señalando. Una cosa es conocer a Cristo y luego estar lejos de los que lo conocen a uno, y otra cosa es conocer a Cristo entre los que conocen a uno. Por supuesto, el tiempo también nos da la razón. Cuando yo me convertí al Evangelio, todo el mundo decía que era por la hija de no sé quién, de los que estaban en la iglesia. Pero que no era porque yo estaba convertido. Y así duraron como 5 o 6 meses. Cuando vieron que la cosa era seria, bueno, cambiaron algunas cosas, pero no significa que del todo el mundo quedó complacido o todo el mundo decía, ay, qué bueno, gracias a Dios agarraste ese camino, ¿no? Después entonces ya no me atacaban directamente a mí, sino a la fe mía, a lo que nosotros hacemos como creyentes, y a cuestionar, y a hablar, y a decir, y un montón de cosas. Y hay una batalla allí constante, porque uno quiere quedar bien con Dios, pero también quiere quedar bien con ellos. Yo no quiero perder a mis amigos, ni a la gente que conozco. Y por supuesto no significa que todas las personas sean así, pero en la gran mayoría sí son así. Muy pocas personas que estén en el mundo, salvo que tengan algún conocimiento de la palabra o algún familiar cristiano, respetan y dicen, oye, bueno, sé el camino de Dios. Pero eso no es suficiente tampoco. Todas las personas tal vez no sean de esa forma, las que conocemos. Hay quienes con las que cuando nos convertimos reaccionaron de otra forma. Sin embargo, es una realidad que la gran mayoría sí es de esa forma que hemos dicho. Con todo, nosotros lo que podemos hacer es orar por ellos y permanecer firmes, incluso para testimonio de ellos mismos. Pero si usted comienza a beber con él y él no ve el Evangelio como lo que es. Si yo como cristiano ahora en Cristo me pongo a echarme los palos con el compadre o con la comadre o con el conocido, ¿qué puede pensar él de ese evangelio que yo tengo? Es mejor sufrir ahorita la burla y el desdén, pero que él sepa, oye, fulano se convirtió. Porque ese mismo va a decir, para yo ser un evangélico como este, que bebe, que fuma, que baila, que hace esto, que hace aquello, nadie va a creer en usted, mi amado hermano. Aunque usted diga que Dios conoce su corazón. Pero lastimosamente, si usted no vive a la altura de las demandas del Evangelio, lejos de ser una bendición para sus amigos, se convierte en una maldición y en un estorbo y en una piedra de tropiezo. Por eso yo siempre aconsejo a los hermanos y le digo, no podemos nosotros realmente tener autoridad moral cuando practicamos ciertas cosas que son pecaminosas. Uno debe predicar la palabra, pero vivir la palabra, para que entonces pueda tener autoridad moral para hablarle a cualquier persona. No somos perfectos, porque eso no es lo que se refiere. La Biblia no dice que nosotros somos perfectos. La Biblia dice que seremos en un proceso constante de santificación, pero también habla de una madurez. Y la transformación en perfección es cuando Cristo venga y transforme este cuerpo de gloria, este cuerpo corrupto en un cuerpo de gloria. Pero mientras tanto estamos batallando con muchas cosas. Pero hay cosas que son muy claras.
Muchos darán cuenta a Dios, dice la palabra, por todas sus difamaciones en contra de nosotros. ¿Qué sucedía en aquel tiempo? Bueno, decían que ellos no se sujetaban a las autoridades porque no adoraban al César, porque no se sometían a las leyes terrenales, sino que ellos estaban adorando a otro señor, a otro Dios. Calumniaban a esas personas con la única intención de verlo pasarla mal. Pero Pedro dice, no, manténganse allí. Tampoco se ven en ustedes mismos. Pero ellos, dice el verso 5, esos amigos, esas personas, esos conocidos, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué quiere decir Pedro? No se aflijan por eso. No se aflijan por eso. Al final, ellos van a dar cuenta a Dios de lo que están haciendo con ustedes y Dios se va a encargar de ellos. Ustedes preocúpense por mantenerse firmes y fieles, firmes en medio de la adversidad. De lo demás se encargará Dios. William MacDonald, en su comentario, dice al respecto: sus antiguos amigotes piensan que se han vuelto locos y los acusan de haberse vuelto religiosos fanáticos. Mejor no puede ser. Todos sabemos que tenemos un familiar o un amigo que no sabe lo que nosotros estamos haciendo y que dice, todo lo que se volvieron fue loco, unos fanáticos religiosos. No es nuevo. Si William MacDonald, que tiene un montón de años, si William Henry, si Matthew Henry, lo dijeron por allá, unos en el año 1700, otros en los años 1800, y el progreso del peregrino es la mayor muestra, es un indicativo de que cuando alguien se convierte de verdad, automáticamente viene todo esto. No es nuevo, está allí. Consideran una forma de locura que los cristianos dejen de participar en bailes y fiestas, en mundanas situaciones que se generan y orgías sexuales. La vida limpia y moral de un creyente condena al pecador sin decir absolutamente nada. Y eso les ofende y eso les lastima. Usted me podrá decir, pastor, ¿y entonces significa que nosotros no? Nosotros podemos hacer muchas cosas. Todo me es lícito, dice la Biblia, mas no todo me conviene. Yo sé qué cosas no me convienen. Usted debe saber qué cosas no le convienen. Si, por ejemplo, yo sé que yo tengo debilidades con la bebida, si no puedo escuchar a un pastor López, ¿para qué entonces me voy a meter en una fiesta donde eso es lo que va a sonar? Si yo tengo debilidad todavía con la bebida, porque bueno, todos los procesos son distintos. Algunas personas realmente no fueron alcohólicas, otros sí bebieron por mucho tiempo y a lo mejor la botella ahí es en la mesa y el compadre sentado ahí y ponla y échate un palito y ponte un poquito y son las 9 y no me traen ni agua ni fresco porque eso pasa como castigo. Una fiesta donde hay de todo, pero a uno no le ponen nada de refresco, nada de agua, sino aguardiente. Y viene uno y pone una botella. Y viene el otro y la quita y la vuelve a poner. Y viene el otro y pone la cerveza. Si yo sé, porque cada quien se conoce, ¿sí o no? Que a mí esas cosas me generan estrés, me ponen mal y que de repente no sé cómo voy a reaccionar. Porque hay hermanos también que de manera incauta caen en la trampa del diablo. Bébete una. Y para complacer y calmar el ambiente se la toman, ¿verdad? No ha pasado nada, Dios sabe que yo estoy consciente y estoy claro. Pero cuando Él va y le dice, mira, te está trayendo problemas en tu matrimonio, la bebida, tienes que dejar de beber, ¿qué vas a decir tú si tú también bebiste? No, pero eso era antes sin conocer a Cristo. ¿Te acuerdas que también bebiste en la casa de fulano, en la casa de fulano? Y ahí se agarra el diablo para hacer de nosotros lo que quiera. Alguien puede decir, bueno, a mí lo que me importa es lo que piense Dios. Bueno, si a usted le importa lo que piensa Dios, haga lo que dice Pedro. Viva a la altura, sufran las consecuencias, padezca como cristiano y deje que Dios se encargue de juzgar eso, pero no genere usted situaciones conflictivas. No es de sorprender, mi amado hermano, que se resientan contra el cambio que muchas veces los cristianos tenemos. Ahora viene otro texto, y es el verso 6, y ya vamos a finalizar, pero quiero aclarar porque este texto 6 trae confusión. Dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. ¿Cómo así? Se supone que el que está muerto se murió, o está en el cielo o está en el infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Pero no hay purgatorio, ni hay rezo, no hay nada. Después que uno se muere no hay nada que valga. Pero la Biblia dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Significa esto que Pedro está recordándole
a los creyentes que ya otros hermanos han muerto por causa del Evangelio, por causa de la verdad. A ellos se les predicó el Evangelio, que ahora están muertos para que sean juzgados en carne según los hombres. Los hombres nos cuestionan, los hombres nos señalan, los hombres dicen cosas de nosotros, nos difaman, nos calumnian, pero el Espíritu viva según Dios. Significa en la presencia de Dios, en la recompensa celestial, conforme a la palabra. Ahora, hubo un famoso, por así decirlo, mártir llamado James Guthrie. Y él dijo antes de que le colgasen: queridos amigos, aceptad esta copa de sufrimiento que yo lo he hecho, antes que vuestro pecado, porque me ha sido presentado pecado y sufrimiento, y yo he escogido la parte del sufrimiento. La pregunta sería, ¿qué voy a escoger yo? ¿Sufrimiento o librarme del sufrimiento? Pedro aconseja que suframos si es la voluntad de Dios. Si esa es la voluntad de Dios, bueno, suframos. Si es por causa de la gloria de Dios, suframos. El tiempo dará la razón. El tiempo muchas veces nos ha dicho, valió la pena haber sufrido el agravio, valió la pena haber callado, valió la pena haber aceptado la ofensa, valió la pena porque ahora estamos viendo el fruto de eso. Porque aunque usted no lo crea, mi amado hermano, Dios es glorificado cuando nosotros nos sometemos a su voluntad, nos sometemos a su palabra. Y hay dolores que son necesarios para generar vida en otros. No sé si recuerdan allí en Helio, en el Ecuador, los misioneros que comenzaron a compartir el evangelio con la tribu indígena de allí, y resulta que comenzaron a lanzarle regalitos y los indígenas comenzaron a tomarlo, y llegó un momento en que ellos pensaron que ya era el tiempo de aterrizar la avioneta, porque según ya como que habían entendido el mensaje, y cuando llegaron los indígenas lo atravesaron con sus lanzas. Cualquiera que ve esa historia hasta ese momento dice, eso fue una locura. Pero de esos muertos no fueron en vano. Hasta el jefe de esa tribu conoció al Señor. Pero había un proceso, alguien tiene que sufrir, alguien tiene que hacer el acercamiento, alguien tiene que ser el puente entre Dios y los hombres. Sabemos que es Cristo, pero nosotros somos constructores de puentes para que otros se acerquen a Dios. La Biblia dice que nosotros somos embajadores, y es como que si Dios rogase por nosotros, reconciliados con Dios. ¿De qué manera podemos hacerlo? Mediante la palabra y mediante el testimonio. La Biblia y la historia de la iglesia nos encontramos que ningún fiel ha gozado del amor del mundo. Yo quisiera que usted me nombrara algún hombre de Dios, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, que haya gozado de la aprobación del mundo y de la amistad del mundo y de la recompensa del mundo. Los apóstoles son un gran ejemplo. Pablo, Pedro, Juan, Lucas, cada uno de ellos murió de una manera horrenda. Todos sufrieron por predicar el Evangelio, el mismo Jesucristo. Y esta carta, mis amados hermanos, de Pedro, nos demuestra que también nosotros vamos a sufrir como ha sufrido el pueblo de Dios antes que nosotros. Pero nadie se va a escapar. Nosotros no somos la excepción. Ahora, no sufrimos porque queremos o porque lo deseemos. No es lo que busca tampoco Pedro enseñar, que andemos por la vida dándonos latigazos. Porque hay gente que sufre por imprudente. Hay gente que sufre por simplemente querer aparentar una falsa piedad. A eso no nos referimos nosotros aquí. Ni a eso se refiere Pedro, no. No nos referimos a sufrir como cristianos innecesariamente, no. O por imprudente. Sufrimos porque el mundo aborrece la palabra de Dios. Y mientras más firmes nos mantengamos a la palabra, mayor será la hostilidad del mundo. Especialmente en este momento cuando prácticamente todas las leyes están siendo cambiadas para que el pecado se haga ley, y entonces cuando hablemos la verdad y la palabra, iremos contra la ley, y por causa de ir en contra de la ley vamos a sufrir. Eso viene, espérelo. Pero también va a purificar la iglesia. También va a purificar a la iglesia y va a podar la iglesia, porque de ahí se va a manifestar verdaderamente quienes aman al Señor y quienes aman su palabra. Porque muchos van a decir, no, ¿y para qué voy a perder? Vamos a casar a los homosexuales. Si la ley dice, yo me rijo por lo que dice la ley, hermano.
Si la ley dice tal cosa, yo hago lo que dice la ley. Si la ley dice que los niños nacen niños y quieren ser niñas, bueno, que sean niñas. Y si la Biblia dice que Dios es amor y debemos incluirlo a todos, pues vamos a incluirlo a todos. ¿Quién soy yo para oponerme al amor de Dios? Bueno, eso va a venir. Va a venir. Porque no es nuestro hogar, amado hermano. El mundo no es nuestro hogar, aunque usted y yo estamos muy cómodos aquí. Pero el mundo no es nuestro hogar. Con todo, mientras estemos aquí, estamos llamados a proclamar el Evangelio a pesar de las implicaciones. Bueno, saque cuenta. Eso lo dijo el Señor. El que quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Si ustedes quieren venir detrás mío, dijo el Señor, allá ustedes. Pero estamos en un tiempo peligroso, un tiempo difícil, y Dios desea que en vez de que estas cosas nos traumen, podamos tener la certeza, la convicción y la actitud correcta para hacer frente a un mundo hostil a la palabra del Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar. Amamos a nuestros amigos. Yo amo muchas amistades que no son creyentes, pero que son personas con las que he crecido, con las que me crié, personas que conozco, y doy gracias a Dios por muchos que han podido entender la realidad de lo que Cristo ha hecho en mí y me han dado la apertura y la oportunidad de compartirles el Evangelio, aunque todavía ellos no hayan dado un paso de fe. Y como les dije al principio, no significa que todo sea así, pero hay un gran número, una gran cantidad de personas que se comporta de esta manera, como dice la Biblia, a raíz de nuestra comunión y relación con Dios. Y mientras más cercano esté a usted de Dios, más incómodo será para muchos. Pero mantengámonos fieles, amén. Y padezcamos por causa de Cristo, si así el Señor lo permite. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más por esta hermosa hora, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por cada hermano, gracias por cada familia. Gracias por los que han podido llegar y por los que hemos podido entender, Señor, y escuchar esta mañana de parte tuya, Señor. Te pido que nos fortalezcas como creyentes, Señor. Nadie está exento, Señor. Dice la Biblia que el Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, Señor. Te rogamos que nos fortalezcas en nuestro ser interior, en nuestra mente, en nuestro espíritu, Señor, para que podamos en el nombre de Jesús, Señor, mediante tu palabra, hacer frente, Señor, a cada situación, Señor. Te rogamos que bendigas, Señor, a toda la familia, a todos los amigos, a todos aquellos que no te conocen, Señor, para que tu gracia también les alcance, para que ellos también puedan entender lo que tú nos has permitido ver y conocer, Señor. Revélate a sus vidas, Señor, abre sus oídos espirituales, sus ojos espirituales, que se conviertan a ti, Señor, y que tú puedas en el nombre de Jesús poner en ellos un corazón de carne, Señor, para que sea sensible a tu palabra, Señor. Padre, guárdanos como iglesia, como congregación. Permite que meditemos en estas verdades, Señor, y que en el nombre de Jesús, Señor, perseveremos, Señor, en lo que tú nos has llamado, Señor, a hacer. Recibe la gloria y recibe la honra, Señor. Ahora, Padre, empieza una semana, Señor. Una semana en la cual tenemos actividades, Señor. Algunos van a los trabajos, otros van a la universidad. Señor, otros van, Señor, con esperanza, Señor, de que puertas se abran, de que vayan, Señor, solucionando circunstancias, situaciones. Yo te pido que bendigas a mis hermanos, Señor, que abras puertas para ellos, Señor, que cierres las que tengas que cerrar, que abras las que tengas que abrir, que pongas gracias, Señor, que prospere su caminar, que bendigas, Señor, sus planes, Señor, que tomes control de sus necesidades y proveas según tu misericordia y gracia, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, gloria y honra. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.